La Real Academia de la Lengua Española da la bienvenida a nuevos términos. La versión electrónica del Diccionario de la Lengua Española incorpora desde el martes pasado 4.381 innovaciones. La nueva edición de 2023 incluye vocablos acordes con las nuevas tendencias de uso del español en diferentes ámbitos como son perreo, no binario, machirulo, video arbitraje, entre otros. Vamos a platicar al respecto con Paulina Chavira, asesora lingüística y periodista. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, Pascal, qué gusto saludarte. Oye, pues, ¿qué podemos comentar con nuestra audiencia respecto de estas nuevas palabras en el idioma español? Pues mira, ya lo decías tú muy bien, me parece que una de las, digamos, como de lo que hay que destacar, sobre todo con estas actualizaciones que se presentan cada año, es que tenemos una imagen de qué es lo que está sucediendo entre los países que hablamos español, ¿no? Son estas palabras que nos están llamando la atención o que estamos usando mucho y que se están asentando en nuestro vocabulario, y por eso es que entran al diccionario de la lengua española. Hay que recordar nada más que no es necesario que una palabra entre al diccionario para que la podamos usar. Normalmente el proceso es a la inversa. Primero usamos la palabra, se asienta en el uso, en nuestro vocabulario, y ya después entra al diccionario. Entonces, hoy lo que estamos viendo es una imagen de cuáles son, digamos, como los asuntos relevantes que ha habido en este 2023. Me parece que si hiciéramos una división de los temas, así como muy genérica, pues tenemos términos de tecnología, de medio ambiente, de sociedad, de deporte y gastronómicos. Me parece que esos son los que más encontramos en esta ocasión. Ya decías tú que son 4.381 novedades o modificaciones, pero hay que entender que de estas modificaciones no todas son palabras nuevas, muchas son, por ejemplo, a lo mejor ya conceptos que estaban dentro del diccionario que se ajustan, o que, por ejemplo, se ajusta Sí. la etimología de esta palabra que ya estaba en el De acuerdo. diccionario. Ajá. Por ejemplo, no Y binario, de pues existía la palabra exactamente. binario, ¿no? Exactamente, pero Sí. ¿qué es lo que hacen? Que ahora meten el concepto que está relacionado completamente con género. Entonces, la definición es persona que no se identifica ni con lo masculino ni con lo femenino, ¿no? Entonces, ahí ya te están hablando de la identidad de género de una persona, que identidad de género también es uno de estos conceptos que se añade, se llaman formas compuestas, que se añade al diccionario, que antes no existía. O sea, antes existía identidad por su lado, género por el otro, y ahora tenemos este concepto que evidentemente es uno de esos conceptos que están pues tomando mucha fuerza entre quienes hablamos español, ¿no? Que nos preguntamos qué es, que debiéramos de saber qué es, cuál es la diferencia entre identidad de género, entre género, sexo, identidad sexual, que también es una de estas, digamos, novedades en esta edición del diccionario. Está también, por ejemplo, disforia de género, esta autodeterminación de género. Entonces ahí es donde yo veo esta parte como más social, ¿no? De cómo son asuntos que evidentemente forman parte del debate, del pensamiento, de la realidad de las personas, y que pues llegan evidentemente al diccionario. Ahora, hay que decir que el español es un idioma que, comparado con los otros idiomas más hablados del mundo, pues tiene relativamente pocas palabras, ¿no? Estaba viendo que el inglés tiene 250,000, el alemán tiene 5.3 millones y el árabe tiene 12 millones de palabras. Entonces, Sí, no. bueno, no sé qué tan importante sea en cuanto a la incorporación de nuevos vocablos, pero bueno, ahí está el dato, ¿no? Claro, y a ver, yo creo que en realidad es que están en el diccionario. Por ejemplo, en el diccionario de la lengua española, que es el que edita la Asociación de Academias de la Lengua Española, Sí. que es uno de los diccionarios que tenemos en español, pero no el único. Teníamos, me parece que fue en 2016 cuando presentaron el número, eran 93,000 palabras. Sí, prácticamente 100,000, Que ¿no? es Sí. bien Ujú. importante también destacar que no son todas las palabras que usamos, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, nos hace falta cruzazulear. No está en el diccionario de la lengua ¿Qué española, y pasó? cruzazulear es una No, palabra. no, no empecemos con las agresiones en este programa. No, no, cero agresión, querido Pascal, No, nada que bueno, ver ya con, con es las un verbo que se aficiones. usa, es un verbo que se usa, Es que sin duda. exacto, ya no es una palabra que se limita al ámbito futbolístico, Sí, sino que ya hasta se utiliza en otros ámbitos, ¿no? Entonces creo que ahí es cuando ya tienes una palabra que está sentada en el lenguaje ujú, y que pues evidentemente tendría que entrar al diccionario. claro. No tiene todavía, me parece que
sí, en ese aspecto, las academias que se dedican al estudio del español, en donde está la Academia Mexicana de la Lengua, la Real Academia Española, o sea, todas las academias de todos los países en donde se habla español, Sí. no tienen este dinamismo que sí encontramos, por ejemplo, en el inglés, ¿no? O sea, lo encontramos, por ejemplo, en el diccionario de Merriam-Webster, que cada año añaden nuevas palabras, ¿no? O sea, en español pasa lo mismo, solamente que son estas academias o estos organismos los que digamos que no tienen el dinamismo para incluir todas esas palabras, ¿no? Y créeme que a partir de hace 7 años que se empezó a hacer la versión digital, sí tenemos, pues digamos que un poquito más de movimiento porque precisamente se están añadiendo estas palabras. En este caso, fueron 79 palabras nuevas por lo menos del resumen o del compendio que comparte la Asociación de Entiendo. Academias de la Lengua con la prensa. Ajá. Yo ahí hice una revisión de cuáles son las palabras nuevas y son 79. Y las demás Todas las demás, son modificaciones. reformulaciones o etcétera, lo que tú has O, comentado. ajá, o lo que hablábamos, por ejemplo, de no binario de identidad de género, ¿no? Que Sí. tienes estas palabras que ya existían en el diccionario, pero que estás metiendo estos nuevos conceptos o nuevas formas compuestas que tienen evidentemente una nueva significación en el momento en el que estamos viviendo. Sí. Por ejemplo, la palabra machirulo, antes de ver la definición, pues Ajá. ya me imaginaba yo de qué se estaba ¿De hablando, dónde venís? pero realmente Ajá. nunca he oído a alguien usar la palabra machirulo. Quizá en México diríamos machín, ¿no? O no Ajá, sé. machín, ándale. Sí. Exacto. Sí, esta es una palabra que me parece que se hizo muy popular en 2018, Ajá. cuando la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, publicó un tuit, perdón, bueno, ahora un X, ¿no? Pero Ajá. bueno, en ese momento era un tuit, en donde llamaba así a Mauricio Macri, ¿no? Por una Ah, actitud machista que él había mostrado. Y sí, machirulo es un sinónimo de machista. Y qué bueno que me dices, que me dices esto porque me das oportunidad de hablar de una de las modificaciones que me parece que es realmente la novedad en lo que estamos viendo en el diccionario de la lengua española, ajá. que es que por primera vez en 300 años incluye un apartado de sinónimos y antónimos. Siempre se Ah, hacía una publicación externa sí. o te recomendaban, no sé, por ejemplo, revisar otros diccionarios de sinónimos y antónimos. Por primera ocasión, si ustedes visitan el sitio del diccionario de la lengua española o la aplicación, les va a salir, para las palabras que tengan sinónimos o que tengan antónimos, les va a salir ahí ya también el apartado de sinónimos, ¿no? Y entonces justo en Machirulo, cuando entras a Machirulo, abajo dice sinónimo machista, ¿no? Que eso es machistas, digamos, en general, como bien decías, pues en México podríamos haber puesto machista y machín, ¿no? Que creo que ahí hubieran entrado las dos. Creo que sí sería como pues más entendible para las personas en México. Y luego tenemos pues en cada país de América Latina o cada región de América Latina que habla español hay pues palabras diferentes e incluso hay diferentes maneras de llamar a una misma cosa, ¿no? Sí, totalmente, hay variantes y eso creo que también es uno de los trabajos que se está intentando hacer desde la Asociación de Academias de la Lengua Española, quizá no con la vehemencia o el éxito que quisiéramos, ¿no? Que digamos que durante muchos años, incluso siglos, las palabras, por ejemplo, que se utilizaban en España se tomaban como las palabras predeterminadas de quienes hablamos español. Y pues hoy sabemos que en realidad es solamente una variante del español. De hecho, España ocupa, me parece que es el octavo lugar en cuanto a número de hablantes de español. México es el número 1. Y en este caso, pues era como un poco ilógico que en el diccionario de la lengua española, que se convierte como en la obra de referencia de quienes hablamos español, Ujú. pues lo que se tome como predeterminado sean las palabras que vienen de España. Sí. Cada vez más empiezan a marcar, por ejemplo, las palabras que son propias de España, ahora sí como españolismos, ¿no? Claro. Antes tú entrabas al diccionario y, por ejemplo, machín, ¿no? Podrías entrar y que tuviera ahí la marca de mexicanismo, y Sí. entonces era lo único que hacían. Ahora también marcan las de España. Y, por ejemplo, el año pasado entraron palabras que creo que eran había muchas palabras de México, como por ejemplo valemadrismo, ¿no? Que creo Ujú. que es una palabra muy, muy mexicana. Ahora entra, por ejemplo, la acepción de mordida justamente como un soborno, ¿no? Tal Ah, cual, que creo que es una de las está en formas muy este. usadas en Ah, qué esta interesante. Eso no actualización, lo había entra visto, ¿eh? mordida. Qué bueno Yo que sé, nos lo sí, comentas. aquí, a mí porque me gusta ponerme a leer estas cosas y creo que, No, bueno, pues es fascinante. ahí la verdad
por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de esta actualización que hay, me parece, muchos extranjerismos que entran como extranjerismos crudos. ¿Qué quiere Sí. decir esto? Que se escriben tal cual como se escriben en la lengua de la que vienen. No nada más son del inglés, hay también italianos, franceses, incluso me parece que hay un latín, uno de latín, que es laudatio, ¿no? Que me parece extrañísimo que entre así al diccionario, pero bueno, entra como un extranjerismo crudo. Y en lugar de ya ¿Extranjerismo crudo es tenerlo, como closet? ¿Ese sería un extranjerismo no, crudo? porque justo lo que pasa con closet es que ya es un extranjerismo adaptado. Entonces, Adaptado, closet, ¿qué es lo que se recomienda? sí, Escribirlo con tilde en la O, con tilde, porque ya está adaptado al español, claro, entonces tú lo pronuncias como una palabra grave que termina en T, sí, debe de llevar acento. Y aquí el caso, por ejemplo, de banner, a ajá. mí me llama mucho la atención que entre como un extranjerismo crudo, cuando en Ah, realidad con pues ya doble creo N, que con doble N, sí, podrían haberla metido ya como un adaptado y podría haber claro. entrado con una sola N y Ah. con acento en la A, porque también es una palabra grave que termina en R. Oye, Entonces, a mí eso me llama yo mucho la sigo atención. acentuando solo cuando significa solamente. Soy de esos juntaletras a Solo la antigua. tildistas, dirían. Exacto, las personas nostálgicas por la tilde Sí. de solo. Mira, ¿Hago mal? hay todo un debate. No, hay todo un debate ahí al respecto. O sea, sí se recomienda que no lo acentúes, como tampoco ya tendríamos que acentuar los pronombres. Ajá, Esto, esta, perdón, esto nunca se ha acentuado. sí, Esta, estos, estas, aquel, aquella, sí, aquellos, aquellas. Todos esos pronombres tampoco tendríamos que acentuarlos porque no es necesario. ajá, Pero creo que sí, esta es una, sobre todo la de solo, me parece que es una tilde muy, muy nostálgica, muy pasional. Así es la lengua, ¿no? También creo que esa es sí. una de las cosas preciosas que tenemos con el lenguaje, que es una cuestión muy personal, muy pasional y que pues hay muchas personas que dijeron yo no le voy a dejar de poner la Pues sí, tilde a porque solo. si yo Eh, escribo yo solo como solo, ajá. pues tengo que acentuar, según yo, tengo que acentuar la primera, ¿no? Sí, pero fíjate que una de las cosas, ya digo, ya, si quieres que nos metamos en este tema, una de Pues las cosas que si dicen, yo me echaría una conversación un poco más larga si aquí la producción nos ayuda, si nos ¿sí? dejan. Bueno, aquí todavía tenemos un minuto y medio y nos Ah, vamos al pues mira, siguiente en un bloque minuto y medio, para hablar de esto. venga, A ver, en minuto y medio resumen. terminemos la discusión del solo. Del solo. Esta se trata de una tilde diacrítica. Quiere decir que la utilizamos para diferenciar una palabra que se escribe igual, que Sí. tiene diferente función gramatical y lo más importante, que se pronuncia diferente. Ajá. Entonces tú lo acabas de decir ahorita, yo solo como solo, no tiene ninguna diferencia en la forma en la que la pronuncias. Sí. Entonces sí tenemos una palabra que se escribe igual, que tiene diferente función gramatical, una es adverbio, la otra es adjetivo, pero se pronuncian exactamente igual. Entonces no necesitas ponerle esa tilde. Se sabe normalmente, y además, si recordamos cuál es la función del adverbio, que es la de calificar al verbo, Ajá. al ponerla con yo solo como, ese Sí. solo está funcionando como adverbio porque califica al verbo, que es comer. Entonces no es necesario poner esa tilde. La realidad es que es creo que una de esos acentos que sí sabemos poner. Entonces cuando te dicen, ya no lo tienes que poner, dices, oye, no, yo sí me lo sé, sí Ese me sé lo cuándo aprendí. ponerlo. Me lo aprendí. Exactamente. Por Entonces qué? como que, ¿por Sí. qué me lo están quitando? ¿No? Bueno. Pero Oye, nada, si lo quieres seguir acentuando, acentúelo. bueno, oye, espérame un momentito y regresamos para seguir platicando. Claro que sí, Gracias, es Pascal. Paulina Chavira, asesora lingüística y periodista. Volvemos. 35, le agradezco mucho a Paulina Chavira que me haya esperado para seguir hablando sobre las incorporaciones en la edición 2023 del Diccionario de la Lengua Española. Me quedé pensando que así como se incorporan palabras o conceptos o etimologías, también hay un montón de palabras que no usamos, ¿no? Porque realmente, bueno, cada Ujú. quien tiene su propia cantidad de vocablos que utiliza en su conversación diaria, pero estoy seguro que hay un montón de palabras que si las mencionamos, probablemente haya gente que no, mucha gente no sabrá qué son. Y aquí me topo, por ejemplo, con gaznápiro, ¿no? Que es una palabra Sí. del idioma español que pues es un, digamos, como sinónimo sería alguien torpe o simplón, ¿no? O alguien que se queda embobado con cualquier cosa, un gaznápiro. Así como alguien que se asombra fácilmente, ¿no? Sí, Claro, o sea, no, la verdad sería increíble que tuviéramos un vocabulario amplio. Creo que alguien que se considera que tiene un vocabulario amplio en español usa entre 600 y 700 mira, palabras. O sea, que es nada, ¿estás de nada acuerdo? En frente a comparación las con estos casi 100 mil. 93,000 que Sí, decíamos que hay, sí. exactamente.
Entonces sí, hay muchas palabras que son a las que recurrimos constantemente, ¿no? Que ya forman parte ahí de nuestro Sí, vocabulario y que también, si llegáramos a usar, o sea, yo creo que si tú llegas a algún lugar y dices, no, es que esta persona es un gaznápiro, ¿no? Es una gaznápira, ¿no? sí, Pues en ese caso mucha gente te va a quedar viendo como, ¿de qué me estás hablando, sí, Pascal? ¿No? O exactamente. estoy que me inunda la sedia, ¿no? Pues, ¿qué es esto? No, sería ideal, por ejemplo, que, que tuviéramos como esta costumbre de revisar nuevas palabras, ¿no? Yo sí me he encontrado a veces con palabras que nunca había utilizado, ¿no? Yo hago corrección de textos y a veces me encuentro con palabras que nunca había utilizado y las voy anotando porque digo, mira, esta es una palabra interesante que quizá yo no tenía en mi radar y pues ahora pues la agrego, aunque es difícil que si una palabra, por eso te decía que es muy pasional la lengua, o sea, al final si Ujú. no es parte de ti o no tiene como este componente emocional, es muy difícil que llegues a utilizar estas palabras, ¿no? O sea, no sé, pienso que si a lo mejor tu abuelo utilizaba la palabra gaznápiro, pues muy probablemente tú la tengas emocionalmente guardada y digas, ah, pues O probablemente voy a machincuepa, ¿no? recurrir a ella, Que ¿no? es otra de Ajá, esas con la palabras machincuepa, exactamente, antiguas. ¿no? Y luego las diferencias regionales, ¿no? Si uno va a Paraguay y escucha, ven acá, pendejo, pues Sí, no significa lo qué mismo que en México, ¿no? Le están hablando claro, a un niño exactamente. pequeño, ¿no? Ujú. O los paraguayos, por ejemplo, no comen papaya, comen mamón, ¿no? Entonces, Ah, mira, ajá, esa no la la riqueza sabía. del idioma a lo largo del continente es muy grande. Es muy grande. Yo creo que ese también es uno de los esfuerzos que como hispanohablantes deberíamos de hacer, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en algún momento trabajé en The New York Times en español y una de las cosas que teníamos que hacer era escoger algunos artículos para traducirlos. Y recuerdo que uno de mis colegas, que era venezolano, llegó y me dijo, oye, hay que hacer este de la patilla, ¿no? De los beneficios de la patilla. Y yo, o sea, de la patilla, del pelo, ¿me estás hablando del pelo de Sí, la cara? sí. Y me decía, no, la patilla, la fruta. Y yo, ¿qué fruta? ¿De qué me estás hablando? Y tuvimos que recurrir al inglés, lo cual es tristísimo, pero recurrir al inglés para entender que estábamos hablando de la sandía. Porque en Colombia Ah, y mira. en Venezuela a Sí, la sandía le dicen patilla, ¿no? sí. Y creo que ahí, por ejemplo, sí me quedó, o sea, para mí fue muy evidente cómo este esfuerzo que durante años se ha hecho, ¿no? De tener como un español neutro, pues no, en realidad no nos ayuda. Creo que más bien lo que tendríamos que saber es conocer estas variantes, ¿no? Y decir, ah, mira, Ujú, si me dice, ay, no, pues es que hoy desayuné patilla, pues muy fácilmente puedes decir, esta persona es de Venezuela o de Colombia, ya lo sé, ¿no? claro. O ahora igual también, si nos dicen, no, pues desayuné mamón, pues probablemente ya digamos, ah, mira, esta persona es paraguaya, ¿no? O Sí. sea, el ir aprendiendo estas características y variantes de la lengua creo que nos ayuda a tener, pues eso, un mayor conocimiento y también un mayor manejo de ella. Pues ahí está, Paulina, te agradezco mucho esta conversación y ojalá haya servido para que todos estemos interesados en adquirir un vocabulario más amplio y explotar la riqueza de nuestro idioma. Sí, esperemos que así sea, Pascal. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Gracias, Paulina Chavira, asesora lingüística y periodista. Son